Capítulo 2. La teoría de género. ¿Una antecámara? ¿Un gabinete? ¿Un camarín? Estoy en la sala del piso privado del cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, una vivienda oficial del Vaticano en la romana Via Rusticucci. Es una habitación extraña y misteriosa y la observo minuciosamente. Estoy solo, el cardenal aún no ha llegado. Su eminencia está retenida en el exterior, no tardará, me dice don Adriano, un cura canadiense elegante y un poco cortado. Es el asistente de Burke. ¿Está al corriente de la actualidad? El día de mi visita al Papa Francisco acaba de convocar el cardenal americano para sermonearle. Hay que decir que Burke no ha ahorrado probaciones y ataques contra el Santo Padre, por lo que se le considera su enemigo número 1. A juicio de Francisco, Burke es un fariseo, lo cual para un jesuita no es precisamente un piropo. En el entorno del Papa, los cardenales y monseñores con quien he hablado se lo toman a broma. Su eminencia Burke está loca, me dijo uno de ellos. Un francés que con buena lógica gramatical usa el adjetivo en femenino. Esta feminización de los títulos de hombres es sorprendente y me llevó tiempo acostumbrarme a oír hablar así de los cardenales y obispos del Vaticano, mientras que Pablo VI tenía la costumbre de expresarse en primera persona del plural, decimos. Me entero que a Burke le gusta que al referirse a él se use el femenino. Su eminencia puede estar orgullosa. ¡Qué generosa es su eminencia! Su eminencia es demasiado buena. Más prudente, el cardenal Walter Gasper, próximo a Francisco, se limita a menear la cabeza en señal de consternación, incertidumbre e incredulidad cuando menciono el nombre de Burke, aunque también se le escapa un loco, así en masculino. Y más racional es su crítica. El padre Antonio Spadaro, un jesuita considerado como una de las eminencias grises del Papa actual, con quien converso regularmente en la sede de la revista que dirige La Civiltà Católica, me explica. El cardenal Burke encabeza la oposición al Papa. Esos adversarios son muy vehementes y a veces muy ricos, pero no son muy numerosos. Un vaticanista me reveló el mote que le han puesto en la curia al cardenal estadounidense, hombre bajito y rechoncho. The Wicked Witch of the Midwest, la bruja mala del Medio Oeste. Es un juego de palabras con la bruja mala del oeste, personaje del Mago de Oz. Pero el Papa Francisco, frente a esta eminencia rebelde que quiere defender la tradición, tampoco se anda con chiquitas. Pese a su apariencia de hombre sonriente y jovial, Burke es un duro, es un sectario, dicen sus detractores, que han llegado a ser muy numerosos en el Vaticano. El Santo Padre sancionó al cardenal Burke, que fue destituido sin previo aviso de su cargo de prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, el órgano jurisdiccional vaticano de apelación. Como premio de consolación, a renglón seguido le nombró Promoveator ut Amoveatur, ascendió para librarse de él, representante del Papa ante la Orden de Malta, con el título Riboban de Cardinalis Patronus, cardenal patrono de la Orden. Burke siguió desafiando al sucesor de Pedro, lo que le valió una nueva advertencia al soberano pontífice, justo el día de mi llegada. El origen de este enfrentamiento, agárrense, fue un reparto de preservativos. La Orden de Malta, orden religiosa soberana, hace obra de caridad en muchos países. En Birmania, algunos de sus miembros al parecer repartieron preservativos a personas seropositivas para evitar contagios. Tras una rocambolesca investigación interna, el gran maestre acusó a su número 2, el gran canciller, de haber autorizado la campaña de reparto de gomas. La humillación es frecuente en el catolicismo. Pasoliniana, aunque casi nunca alcanza el nivel de Saló, a los 120 días de Sodoma. El primero destruyó el segundo en presencia del representante del Papa, el cardenal Burke. ¿La ceremonia ha terminado? Más bien se recrudece cuando el Papa se entera de que los ajustes de cuentas entre los rivales han podido tener un papel en este asunto y comprende el trasfondo económico de la polémica, el control de un fondo de 110 millones de euros discretamente resguardados en una cuenta en Ginebra.
Muy disgustado, Francisco convoca a Berg para pedirle explicaciones y decide imponer su autoridad y nombrar a otro gran canciller pese a la oposición frontal del gran maestre, que invoca la soberanía de su organización y el respaldo de Berg. Este pulso, que mantuvo en vilo a la curia, se saldó con la dimisión del gran maestre y el sometimiento a tutela de la orden. En cuanto a Berg, severamente desautorizado, conservó su título pero fue despojado de todo su poder, que pasó al sustituto nombrado por el Papa. El Santo Padre me dejó el título de Cardinalis Patronus, pero ahora ya no tengo ninguna función. Ni siquiera me informan de nada, ni la Orden de Malta ni el Papa. Se lamentaría después Berg. Durante uno de los episodios de este verdadero culebrón, justo cuando el entorno del Papa había convocado a Berg, yo tenía una cita con él, y mientras le cantaban las 40, yo estaba esperando al cardenal en su casa, en su antecámara. En realidad, yo no estaba solo. Daniele Particelli se había reunido allí conmigo. Varios meses antes, unos colegas curtidos me habían recomendado a este joven periodista italiano que me acompañó con frecuencia en mis entrevistas, investigador y traductor, guía testarudo. Daniel, a quien encontraremos con frecuencia a lo largo del libro, fue mi principal colaborador en Roma durante 4 años. Todavía recuerdo nuestra primera conversación. No soy creyente, me dijo, y eso me permite tener la mente más abierta y más libre. Me interesa todo lo concerniente a la comunidad LGBTQ. Aquí en Roma, las noches, las apps y los espectáculos gay underground. También soy una fiera en informática, muy crack, muy digital. Me gustaría ser mejor periodista y aprender a contar historias. Fue así como empezó nuestra colaboración profesional. El novio de Daniel cultivaba plantas exóticas y él tenía que cuidar todas las noches de Argo, un perro de raza Welsh Corgi Pembroke que necesitaba un trato especial. El resto del tiempo estaba libre para investigar a mi lado. Antes de conocer a Daniel, acudí a varios periodistas romanos para pedirles que me ayudaran en mis indagaciones, pero todos se mostraron indiferentes o distraídos, o demasiado militantes o demasiado poco. A Daniel le gustaba el tema que yo estaba investigando. No tenía cuentas pendientes con la iglesia ni sentía compasión por ella. Lo único que quería era hacer un trabajo periodístico de manera neutra, al estilo, me dijo, de los buenos artículos de Nueva York y de la llamada Narrative Non-Fiction, lo cual encajaba con mis planes. Él aspiraba a hacer straight journalism, como se dice en Estados Unidos, periodismo basado en hechos, solo en hechos, pero que sean verificables. Nunca habría imaginado que el mundo recién descubierto a mi lado sería a tal punto inverosímil y poco straight. Disculpe, su eminencia me ha hecho saber que aún tardará un poco en llegar. Nos explica de nuevo don Adriano, el asistente de Berg, visiblemente apurado. Para romper el hielo, le pregunto si estamos en la vivienda del cardenal o en su despacho. Su eminencia no tiene despacho, me contesta el joven cura. Trabaja en su casa. Pueden seguir esperándola. La antecámara del cardenal Berg, un amplio piso de soltero que se me ha quedado grabado en la memoria, es una especie de salón clásico, lujoso, desangelado a la vez. En inglés americano lo llaman bland, soso. En medio de la habitación hay una mesa de madera oscura, copia moderna, de un modelo antiguo sobre una alfombra que hace juego con los muebles. Alrededor hay varios sillones suntuosos, rojos, amarillos y ocres de madera tallada, con brazos torneados que lucen cabezas de esfinge y leones con melena. Encima de una cómoda hay una Biblia abierta en un atril. Encima de una mesa, una composición de piñas secas entrelazadas y pegadas entre sí. Arte ornamental de los viejos dandis. Una lámpara de tulipa complicada. Varias pedrerías y estatuas religiosas horrorosas y tapetes. En las paredes, una biblioteca con los estantes bien provistos y el enorme retrato de un eclesiástico. ¿Berg? No, pero la idea me pasa por la cabeza. Sospecho que Berg es un héroe para su joven asistente, que seguramente le idolatra. El verbo es más bonito en inglés americano.
Tulio no sé. Trato de entablar una conversación sobre el sexo de los ángeles, pero don Adriano se muestra tímido y poco locuaz antes de dejarnos solos otra vez. La espera empieza a hacerse pesada y al final salgo de la sala. Merodeo un poco por la vivienda del cardenal. De repente me topo con un altar muy singular metido en un decorado que imita un iceberg. Un retablo en forma de tríptico de colores, con una capillita abierta adornada con una guirnalda iluminada que destella y, en el centro, el famoso capelo rojo del cardenal. ¿Un capelo? ¿Qué digo? ¿Un tocado? Entonces me vienen a la mente las fotos extravagantes de Raymond Leobarg que han provocado tantas burlas en internet. El cardenal diva, el cardenal dandy, el cardenal drama queen. Hay que verlas para creerlas. Viéndolas, uno empieza a imaginar un Vaticano muy distinto. Burlarse de Bark es hasta demasiado fácil. Mi imagen preferida del prelado estadounidense no es la más espectacular. Se ve al cardenal de 70 años sentado en un trono verde espárrago que es doble de grande que él, rodeado de colgaduras plateadas. Lleva una mitra amarilla fluorescente en forma de alta torre de Pisa y unos guantes largos azul turquesa que le hacen como dos manos de hierro. La museta es verde versa, ribeteada de amarillo, con una capa verde pera por encima que deja asomar un roquete de encaje granate. Los colores son sólidos, el atavío inimaginable, la imagen excéntrica y camp. Nada más fácil que caricaturizar una caricatura. Don Adriano me sorprende meditando delante del sombrero rojo del cardenal y me orienta con dulzura de chambelán hacia el aseo que ando buscando. Por aquí, murmura, lanzándome una mirada acariciadora. Mientras Francisco abronca a su eminencia Bart, heme aquí en su cuarto de baño, el lugar de sus abluciones. Un extraño cuarto de baño digno de un spa de lujo, con mucha calefacción como una sauna. Las pastillas de jabón de marca con perfumes sutiles están colocados a la japonesa, y las toallas más pequeñas dobladas sobre las medianas, colocadas a su vez sobre las grandes, y las grandes sobre las muy grandes. El papel higiénico es nuevo y tiene una protección que garantiza su inmaculada pureza. Al salir, en el pasillo veo decenas de botellas de champán. ¡Champán de marca! ¿Para qué demonios necesitará un cardenal tanto alcohol? ¿Acaso la frugalidad no está inscrita en los evangelios? A unos pasos de allí diviso un armario de espejo, o quizá un séché. Esos grandes espejos abatibles que permiten verse de cuerpo entero, lo cual me encanta. Si hubiera hecho el experimento de abrir las 3 puertas a la vez, me habría visto como el cardenal todas las mañanas desde todos los ángulos, rodeado de su imagen enlazado en sí mismo. Delante del armario hay unas soberbias bolsas rojas recién llegadas del almacén. ¿Serán también de Gamarelli, el sastre de los papas? Dentro de esas cajas de sombreros, los tocados del cardenal, sus manos de piel de imitación y sus vestidos de volúmenes enormes. Tengo la impresión de estar en los bastidores de la película Roma de Fellini, donde prepara el extravagante desfile de moda eclesiástico. No tardarán en salir curas enamorados en patines de ruedas, para ir más deprisa al paraíso, monjitas con toca, más curas con traje de novia, obispos con luces parpadeantes, cardenales disfrazados de farolas y para cerrar el espectáculo, el rey sol con gran pompa, aureolado de espejos y luces. El Vaticano reclamó que se censurara la película en 1972, pero sigue circulando de forma incesante, según me han confirmado por los salones gay-friendly de cientos seminarios. El ropero de la eminencia estadounidense no me ha revelado todos sus secretos. Don Adriano, superintendente encargado del guardarropa del cardenal, me acompañó prudentemente al salón, poniendo fin a mi exploración y privándome de ver la famosa capa magna del cardenal. Bark es conocido por usar ese atavío de otros tiempos. Las fotos en las que lleva esta gran vestidura coral reservada a las ceremonias se han hecho famosas. El hombre es alto y con capa magna, se convierte en un gigante. Parece una dama vikinga. Performance happening.
con esa prenda larga tan chusca, es como si llevara puesta una cortina. Berg se pavonea y muestra a la vez su plumaje y su gorjeo. Esta chaqueta con vuelo es una capa de seda roja tornasolada con capucha abotonada detrás del cuello y abrochada por delante. Las manos asoman por una abertura. La cola tiene una longitud que varía, dicen, según la dignidad. La cola de Berg, dependiendo de las ocasiones, mide hasta 12 o 15 metros de largo. ¿Trata así el cardenal Larger Than Life de agrandarse a medida que el Papa lamenta empequeñecerle? Francisco, que no teme enfrentarse a la nobleza de toga vaticana, le habría dicho a Berg que en Roma ya no se lleva la capa magna, el carnaval ha terminado. Habrían sido sus palabras quizá apócrifas, publicadas en los medios.